¿Qué tal, mi gente? Bueno, este vídeo es un vídeo totalmente distinto, pero creo que muy necesario. No sé si para la tranquilidad de algunos, porque evidentemente el hecho de que no esté, por ejemplo, mi país, España, hace que evidentemente esté más preocupado, pero le pregunto al ChatGPT por inteligencia artificial cuáles serían los, digamos, países más seguros en una posible guerra mundial. Y evidentemente a mí me convence la respuesta del ChatGPT, que aunque bueno, pudiera ser una respuesta por inteligencia artificial, digamos que no es bajo un estudio de expertos, pero sí que es verdad que tiene bastante parte de razón y a mí me convence la respuesta y vamos a ver cuáles serían esos países, ya sea por geografía o por temas militares, que serían los más seguros mundialmente. Así que vamos a ello, ¿no? En este caso, el ChatGPT me responde lo siguiente a la pregunta: ¿cuáles son los países más seguros en posible guerra mundial? En caso de una posible guerra mundial, especialmente una con potencial nuclear o de gran escala, que precisamente es lo que estamos hablando con la guerra de Israel e Irán. Si realmente hay potencias nucleares, como en este caso Irán, que tienen uranio, que tienen para poder hacer una bomba atómica que pueda hacer desaparecer. Oye, que por temas religiosos esta gente son así, de decir, oye, si yo aquí no puedo vivir, aquí no puede vivir nadie. Y ponen una bomba nuclear que incluso también pilla, aparte de Irán, con tal de decir, Irán e Israel van a acabar. Si aquí no podemos vivir nosotros, si este territorio no nos lo dais, aquí no vivís ni vosotros ni nosotros. Fuera, al carajo. Y empiezan y tiran la bomba nuclear, ¿no? Por eso os digo que esto está escalando hasta un punto que, a ver, no guerra mundial como tal, no creo que se dé como tal, porque habrá muchos países que ni fu ni fa, pero sí que es cierto que al final tendremos que defendernos, ¿no? Si al final hay bombas que están, o digamos, aviones militares de distintos países ajenos a los nuestros que están sobrevolando nuestro aire, ¿no? Bueno, como decía, en caso de posible guerra mundial, especialmente una con potencial nuclear o de gran escala, la seguridad de un país dependería de varios factores, como su neutralidad histórica, ubicación geográfica, infraestructura militar. Esto creo que para mí es lo más importante. Evidentemente no vamos a comparar el ejército militar y el armamento que tiene Estados Unidos, Rusia o China con, por ejemplo, el Vaticano, yo qué sé, por decir un país pequeñito, ¿no? Aunque bueno, eso podría ser, digamos, como Italia, pero bueno, vamos a poner otro ejemplo: Andorra, Chipre, ¿vale? Países muy pequeñitos. Evidentemente no tendrían nada que hacer, ¿no? En fin, Guyana, que hemos estado hablando mucho de Guyana, El Salvador, que por mucho que sea, pues es un país pequeño, por mucho Bukele que sea. En fin, es lo que os estoy diciendo. No se puede comparar el armamento y la milicia que pueda tener un país con otro país que tenga 100 millones de habitantes. Bueno, como os decía, ¿no? Recursos naturales y dependencia de alianzas internacionales. Esto también es importante. Hay países que sí que son pequeños, pero, por ejemplo, Venezuela, dentro de lo que cabe, pues tiene de amigos a Rusia y China. Hombre, no es lo mismo que Venezuela tenga de amigos Rusia y China, a que, por ejemplo, sí que es verdad que tienen en contra, a lo mejor, quizás Estados Unidos y demás, pero bueno, tiene dos potencias mundiales bastante importantes como amigas, y entonces eso es importante. Y si hay algunos países que son totalmente neutrales y realmente no se llevan o no tienen alianza histórica con ningún país ni actuales, pues como entenderéis lo van a tener más difícil. ¿Quién va a dar la cara por, yo qué sé, por deciros un país, ¿no? Por Ucrania en este caso, ¿no? Si Ucrania ni pertenecía a la Comunidad Europea en aquel entonces y no pertenecía a la OTAN, pues entonces va a ser complicado. Bueno, países considerados más seguros, ¿vale? En caso de guerra mundial. El primero, Suiza. Ojito, sí, es verdad que ya he visto varios documentales y todos coinciden en Suiza. Neutralidad permanente, no participa en guerra desde 1815, geografía montañosa ideal para defensa, alta preparación civil, búnkeres nucleares para casi toda la población. O sea, fijaros, Suiza sería el más seguro de todo. No pertenece a la OTAN ni a bloques militares. Es decir, que totalmente aislado de lo que puede ser nada que tenga que ver con iniciar una guerra ni nada. Bueno, número 2, Nueva Zelanda. Ubicación remota en el Pacífico Sur, lejos de los focos de conflicto global, no le pilla de camino para ir a ningún sitio, es decir, tendrías que ir allí. Si quieres algo contra Nueva Zelanda, tendrías que ir a Oceanía para hacerles algo. O sea, con lo cual creo que es una ubicación geográfica
Yo diría casi mejor que Suiza, porque al final, si hay bombardeo entre Rusia y París, por deciros algo, Suiza está por arriba, ¿no? O con Italia, con España, digamos, que le pilla cerca. Incluso se ha dicho que con el aire se pueden desviar algunos misiles a tanta distancia. Entonces, es lo que os estoy diciendo. Suiza yo no la pondría número 1, pero bueno, sí que tiene bastantes datos interesantes como para que fuera una de las más seguras. Nueva Zelanda, como os decía, la ubicación, ¿no? Pacífico Sur, sin enemigos geopolíticos importantes, baja importancia militar o estrategia para potencias globales. El número 3 sería Islandia. Pasa un poco lo mismo con Islandia, ¿no? Muy aislado geográficamente en el Atlántico Norte, digamos que en la otra parte del mundo. No tiene ejército propio, aunque es miembro de la OTAN. No tiene bases militares propias significativas. Esto me parece un punto a negativo, no un punto a su favor. La verdad que no sé. O sea, entiendo que sí es una de las más seguras por el tema geográfico. ¿Quién va a ir a Islandia a tirar una bomba si Islandia no se mete con nadie? Es neutral, no apoya a nadie, no tiene militares, pues lo lógico es que Islandia, pues bueno, pudiera salvarse en una guerra mundial de algún bombardeo, al igual que Nueva Zelanda. Lo de Suiza sigo sin entender por qué está el número 1, porque aunque es verdad que tienen búnkeres y tal y demás, pero bueno, no dejan al final de estar en medio de lo que podría ser una guerra. De hecho, está cerca de Ucrania. En fin, si por ejemplo quieren mandar algún misil de Rusia a España, pasan por encima de Suiza, ¿no? Bueno, cuarto, a Australia, aunque es aliado de Estados Unidos, su ubicación lo aleja de muchas amenazas inmediatas, gran tamaño y áreas despobladas para refugio, buen acceso a recursos naturales. Bueno, pasa más de lo mismo, ¿no? Oceanía, con lo cual no hay ningún tipo de problema. Y es una zona que geográficamente, pues tienes que ir allí en concreto, pero si Australia nunca se ha metido con nadie, evidentemente entiendo que buscar a Australia sin sentido sería un poco absurdo. Bután, país pequeño, montañoso y aislado en el Himalaya. No tiene disputas internacionales significativas, política exterior muy neutral y discreta, con lo cual entiendo que es prácticamente inaccesible. Casi para mí este sería... Casi, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que todo lo que sea Oceanía o en el caso de Islandia, como no pillan de paso, para mí son los más importantes. Pero, o sea, ¿quién va a sobrevolar un pico tan alto como el de Bután, ¿no? Bueno, Canadá, zonas del norte. ¿Vale? Claro, estaríamos hablando del norte de Canadá, alejado de Estados Unidos, un poco más de lo mismo. ¿Quién va a ir a buscar al norte de Canadá exclusivamente, que tampoco pilla de paso? Aunque es parte de la OTAN, su vasto y despoblado norte es ideal para refugios, menor densidad de población y zonas alejadas de objetivos estratégicos, lo que os digo, ¿no? El séptimo, Chile. Ojito con Chile, interesante, ¿no? Sur del país. Tendría que ser el sur del país, ¿no? Ubicación en el extremo sur de América del Sur, lejos de los centros de conflicto, geografía diversa, permite zonas de protección natural, no está involucrado en conflictos globales mayores, con lo cual Chile sería también un sitio bastante interesante para refugiarse, ¿no? Bueno, aquí hay que tener en cuenta también algunos factores que hacen a un país más seguro en una guerra mundial. Neutralidad histórica, como Suiza o Bután. Ubicación remota o difícil de acceder, como evidentemente estamos hablando. Primero, el de Bután es muy difícil de acceder. Y segundo, por ejemplo, sitios que no pillan cerca de ningún conflicto, tendrías que ir a Islandia, que no pilla cerca de ningún conflicto, o tendrías que ir a Oceanía para llegar, en este caso, por ejemplo, a Australia y bombardear porque sí, sin motivo, ¿no? Lo vería un poco absurdo. Falta de alianzas militares activas, baja densidad poblacional y gran territorio, también para tener más refugio, y poca importancia estratégica o política global. Bueno, esto de momento es lo que os tengo para vosotros. Espero que os haya interesado este vídeo. Insisto, no está hecho por expertos, está hecho por la IA del ChatGPT, pero eso no significa que no se asemeje y se acerque mucho a la realidad, ¿vale? Yo creo que podremos poner alguno más seguramente, algún país más. Evidentemente, si nos ponemos así, pues el sur de Argentina, el sur de Brasil, pues más de lo mismo. No pilla ni de lejos cerca de ningún conflicto, con lo cual entendemos que, por poneros un ejemplo, yo, en base a mi opinión, creo que sería lo mismo. Sudáfrica, más de lo mismo. Sudáfrica yo creo que sería un sitio estupendo también para refugiarse, porque no está metido en ninguna trifulca en este sentido. Otra cosa bueno, Sudáfrica, digamos que es uno de los países también más ricos de África y demás, en fin.
que os voy a contar. Y seguramente algún país más de Asia, del sur, o sea, del norte, que también pudiera estar un poco ajeno a todo esto, ¿no? En fin, mi gente, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.